¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver los cálculos redox. Ya, ojalá que esto no sea una oratoria mía nomás, chiquillos, ya, así que vayan despertando. Nosotros ya vimos la definición de las reacciones redox, ¿ya? Y tienen que ver con los procesos simultáneos de oxidación y reducción de una sustancia. Hoy día, o en esta sesión, ¿cierto? O cuál va a ser el objetivo de hoy, va a ser aplicar esos conceptos básicos de ecuaciones óxido-reducción para la resolución de ejercicios, ¿ya? Como, por ejemplo, el equilibrio de ecuaciones. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿por qué tenemos que ver equilibrio de ecuaciones en cuarto medio? ¿Ya? Si ya lo han visto, ¿verdad? En los últimos 3 años anteriores, es porque en este caso, ¿cierto? Vamos a estar haciendo y aplicando el equilibrio, pero a las ecuaciones redox, ¿ya? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, veamos aquí, ¿cuáles son los contenidos? Los contenidos que vamos o que debemos revisar para poder entender cuáles son los cálculos a realizar son estos 4, ¿ya? Primero, ¿qué es el número de oxidación según las reglas de asignación? ¿Cierto? Que eso ya está trabajado. Está trabajado, ¿verdad? Ustedes hicieron guías, lo revisamos en la clase e hicimos una evaluación con esto, ¿ya? Luego, ¿cierto? Uno de los contenidos también a trabajar son las semireacciones de oxidación y reducción, ¿ya? Que también la revisamos, ¿cierto? En la clase anterior, porque la retroalimentación fue súper cortita, entonces alcanzamos a ver qué era una semireacción y cómo escribirla, así que también está trabajado. Y lo que era un agente reductor o agente oxidante, también lo revisamos la clase pasada, y además yo le di una tarea, ¿ya? Les di una tarea que varios me la enviaron, no todos los estudiantes en este curso, pero algunos sí, los que envían siempre las tareas, y allí eran de estos 3 puntos, ¿ya? Tenían que calcular el número de oxidación, tenían que... Sí, para allá vamos. Sí, Romina. Tenían que calcular el número de oxidación, plantear las semireacciones y además indicar los agentes, ¿ya? Y por último, ya el último contenido que vamos a ver de cálculo es el ajuste de estas ecuaciones con el método que se llama ion-electrón, en medio básico y en medio ácido, ¿ya? Así que quiere decir que a lo mejor vamos a ajustar ecuaciones con un ácido y vamos a ajustar ecuaciones con una base, ¿ya? Dependiendo de si está con un ácido o con una base, va a ser distinta la forma de trabajo. Bien. Este punto de acá es un poquito, o es uno de los más complejos que hay, ¿ya? Por lo tanto, este agrupa estos 3. Por lo tanto, esto tiene que estar bien trabajado. Y por ahí recibí algunos correos, ¿cierto? En donde la tarea que yo les di, ¿cierto? Habían ciertas dudas. ¿Cierto? Que no se entendía aún. Por eso, lo voy a volver a trabajar hoy. Ya estos 3 puntos, antes de empezar con el ajuste de ecuaciones. Por lo tanto, es deber de ustedes, ¿cierto?, hacerme las dudas correspondientes ahora. Bien, empecemos para que alcancemos. Entonces, como ya vimos materia, vamos a ir de lleno a los ejercicios, ¿ya? De lleno a los ejercicios. Entonces, el ejercicio 1, que vamos a plantear y vamos a resolver nosotros, es este. En las siguientes reacciones, identifican las sustancias que se oxidan y las que se reducen, e indica cuál es el agente oxidante y el reductor. Por lo tanto, aquí usted tiene que, para una ecuación dada, usted tiene que, ¿cierto?, ver los estados de oxidación, luego ver quién se oxida, quién se reduce,
Luego plantear las semireacciones y definir, ¿cierto?, lo que es un agente reductor y oxidante. Para poder hacer este ejercicio, ¿qué tengo que saber? Aquí está en naranjo, chiquillos. ¿Qué debo saber? Dice, una sustancia se reduce cuando capta electrones. ¿Sí o no, chiquillos? Entonces, cuando se reduce es cuando capta electrones. Y su estado de oxidación, ¿cierto? ¿Qué le pasa al estado de oxidación? Disminuye. Ya eso lo tienen que tener o lo tienen que saber para poder hacer los ejercicios. Al contrario, cuando se oxida, ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Hay ese átomo cede electrones y además su estado de oxidación aumenta. ¿Ya? Y esto ocurre simultáneamente y ambas al mismo tiempo, es decir, una se oxida y la otra se reduce. No puede haber solo una reacción, ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Acá que aclara, si una sustancia se oxida, entonces se comporta como agente reductor. Y de forma contraria, si la sustancia se reduce, entonces actúa como agente oxidante. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, bien. Bien, bien. Siempre es lo contrario. O sea, el que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Es lo contrario. ¿Ya? Para que lo recuerden. Ejemplo. Miren aquí. Aquí tenemos una ecuación química, ¿ven? Lo que yo les decía en la clase anterior. Ustedes solamente, ¿cierto?, hicieron trabajo con moléculas, o con iones, o con átomos. Pero ahora la idea, ¿cierto?, es hacer el mismo trabajo, pero en una reacción. ¿Ya? Recuerden que la reacción está compuesta por, hace frío, por reactantes que se encuentran a la izquierda y por productos que se encuentran a la derecha, ¿verdad? Y esta flecha me indica, ¿cierto?, que el proceso va en esta dirección, en dirección directa, ¿cierto? O sea, todos estos reactantes, ¿cierto?, se van a convertir en este producto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que ustedes tienen que hacer aquí, para identificar las sustancias que se oxidan y que se reducen, tienen que ver si hay cambio en los estados de oxidación. Es decir, por ejemplo, en este aluminio sólido, ¿ya?, cuyo estado de oxidación es según las reglas que ustedes ya estudiaron, tienen que ver si cambia aquí en el reactante versus acá el producto, ¿ya? Y de acuerdo al movimiento de esos estados de oxidación, usted define si se oxida o se reduce. Veamos los estados de oxidación. Por ejemplo, para la primera molécula, ¿cierto?, el agua líquida, su estado de oxidación, tanto para el hidrógeno como el oxígeno, es el que aparece arriba, +1 y -2. Si hay dudas con eso, yo voy a ir rápido con esto, me van diciendo, ¿ya? Para el aluminio sólido, ¿cierto?, el estado de oxidación es 0, ¿ya? Para el manganeso, ¿cierto?, es 7. Y pasamos al producto. Para el aluminio es 4 más, al oxígeno es -2, ¿cierto? El hidrógeno es +1. Y para el óxido de manganeso, ¿cierto? El manganeso toma estado de oxidación +4. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien, chiquillos? ¿Nadie se me ha perdido? Ya. ¿Cuál es el análisis que usted hace aquí, chiquillos? Miren, tienen que ver qué moléculas, ¿cierto? O qué sustancias han tenido un gran cambio. Miren aquí. El hidrógeno y el oxígeno, se dan cuenta que tanto en el reactante como en el producto tienen los mismos estados de oxidación, así que no cambia. Sin embargo, aquí si se fijan bien, aquí el aluminio sí cambia, ¿ya? De hecho, el aluminio aquí es 0 y pasa a ser +4. Por lo tanto, en la recta numérica aumentó su estado de oxidación.
Y si su estado de oxidación aumenta, ¿qué dice la materia? Dice que entonces esa sustancia se oxida, ¿ya? Aquí yo puedo darme cuenta, ¿cierto? Que la otra que varía es el manganeso, ¿cierto? Pasa de +7 a +4. Por lo tanto, se corrió hacia la izquierda la recta. Por lo tanto, su estado de oxidación disminuye. Y si su estado de oxidación disminuye, entonces se reduce. Bien. Bien, chiquillas. ¿Ya? Perfecto. Ese es el análisis que usted hace. Entonces ahora usted recién puede plantear sus semirreacciones. ¿Cuántas semirreacciones son? Son 2. Una de oxidación y otra de reducción. ¿Ya? Vemos aquí. Voy a cerrar esto. Aquí está. Aquí no aparece. A ver. Ahí está. ¿Ya? Entonces, semirreacción de oxidación y semirreacción de reducción. ¿Ya? Así la vamos a escribir para no escribir toda la palabra. Lo vamos a abreviar como SRO o SRR. ¿Ya? Entonces, la sustancia que se oxida es el aluminio. El aluminio sólido me está dando, o es igual, ¿cierto?, al hidróxido, ¿cierto?, de aluminio. Esa es la semirreacción, ¿ya? Aquí puse un igual, pero aquí, por ejemplo, usted perfectamente podría poner esta flecha, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Porque la estado de oxidación, ¿cierto?, varió de 0 a +4, por lo tanto aumentó y ese significa que se oxida, ¿ya? Lo mismo acá abajo. Acá abajo, ¿cierto? Acá es una semirreacción de reducción en donde el óxido de manganeso, ¿cierto?, se reduce, ¿cierto?, a óxido 2 de manganeso, ¿ya? Y su estado de oxidación varió de 7 más a 4 más, 4 más, por lo tanto disminuyó, que es lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para formar las semirreacciones, chiquillos? Tienen que tomar la sustancia tal cual como está, en el reactante, ¿cierto? Y el producto, tal cual, con los acompañantes incluso, ¿ya? Que tuviera. Y luego de plantear estas dos semirreacciones, usted dice cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante. Si el aluminio acá se oxidó, entonces se define como agente reductor, ¿ya? Es un agente reductor, el aluminio. Y aquí, como el manganeso se redujo, entonces él es un agente oxidante. ¿Ya? Aquí hay un error, puse el hidróxido de aluminio, pero ahí debería ser solo aluminio, ¿ya? Porque es el que está en el reactante. Es el que está en el reactante. Se me desapareció el chat. ¿Quién me había hablado? ¿Quién me habló? A ver si me puede repetir lo que dijo. Ahí está. Romina, por favor, ¿puedo explicar lo último de nuevo? Mira, ¿esto último de la gente? ¿O esto? Chiquillos, parece que estoy hablando sola, nadie me está escuchando. Ok, mire, usted ya definió que el aluminio se oxidaba y que el manganeso se reduce, ¿ya? ¿Por qué? Por los movimientos, ¿cierto?, de los estados de oxidación. Entonces, aquí se ve enredado un poco entender. Entonces, lo que se pide es que usted plantee semirreacciones. Que plantee semirreacciones, estas dos que están acá abajo. La semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. En la semirreacción de oxidación, usted va a plantear,
¿cierto? Las moléculas o los átomos que se oxidan. En este caso, el que se oxida es el aluminio sólido, entonces yo lo anoto acá abajo. El aluminio sólido pasando a, o es igual ¿a qué? Aquí, al hidróxido de aluminio, o al aluminio OH4, ¿ya? Entonces, aluminio sólido pasando al aluminio OH4. Él es todo la semireacción de oxidación. Esto es lo que usted debe anotar, nada más. ¿Ya? Esto que noté entre paréntesis es por qué. ¿Por qué? Porque el estado varió, ¿cierto? El estado de oxidación varió de 0 a +4. ¿Ya? Pero esto es lo que usted debería, ¿cierto? Anotar. ¿Ya? Y lo mismo la semireacción de reducción. ¿Cuál se reduce? Esta molécula, por lo tanto yo voy y la coloco acá abajo. Manganeso O4-, pasando a, o es igual a ¿qué? Veo mi flecha, MnO2. Por lo tanto, MnO4 pasando a MnO2. Esa es mi semireacción. ¿Ya? Entre paréntesis está, ¿cierto? El análisis que usted hizo, pero si usted quiere lo coloca. Con esto estamos bien. ¿Ya? Y la semireacción en el fondo es la misma reacción completa o global, ¿cierto? Partida en dos. Partida en la parte que se oxida y partida en la parte que se reduce. ¿Ya? Y después usted puede ya fácilmente darse cuenta cuáles son los agentes, ¿cierto? Si hablo acá que el aluminio se oxidó, entonces él es el agente reductor. Si aquí menciono que el manganeso, ¿cierto?, se redujo, entonces él es el agente oxidante, ¿ya? Que es lo que está escrito acá. Y siempre recuerden esto como dato, que los agentes están en la parte de los reactantes, ¿ya? Los agentes siempre están en los reactantes. Usted tiene que definir cuál se oxida y se reduce para poder determinar cuál es, pero siempre están en los reactantes. Bien, ¿dudas con eso? ¿O estamos bien ahí? Para poder continuar. Perfecto. Ya, entonces, vamos a borrar aquí. Aquí vamos a borrar o deshacer. No sé cuál es más lento. Ya, vamos a seguir con la otra entonces. ¿Ya? Aquí otro ejemplo, ya otra reacción. Otra reacción, ¿cierto? En donde el primer paso, ¿cierto? Como les decía, el primer paso es ver, ¿cierto? Los estados de oxidación, qué variación tienen, ¿verdad? Vamos viendo. Entonces, el primer compuesto, ¿cierto? El oxígeno no forma parte, ¿cierto? Porque va a tener los mismos estados de oxidación tanto acá en el reactante como en el producto. Por lo tanto, el que nos importa los puse con rojo. Los verdes, ¿cierto? Son los que como que no varían porque es parte de la regla. Siempre son iguales. Y los rojos son los que varían. Entonces aquí el azufre es +4, ¿ya? Veamos esta segunda molécula. En la segunda molécula, el manganeso es 7 más, ¿ok? Aquí tenemos los reactantes. Veamos los productos. En los productos, acá el azufre pasó a ser 6 más, ¿ya? Y el manganeso, como está solito, ¿cierto? Pero tiene carga, entonces el estado de oxidación es el valor de la carga, ¿verdad? Hagamos el análisis, ver cuál se oxida o cuál se reduce. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Ahí? ¿Ya? Veamos. Veamos aquí. A ver, ahí hay alguien que habló. El azufre se oxida y el SC
oxidado. Hay dos respuestas. Ya. Miren, veamos entonces, ya a priori ya sabemos que los que están cambiando son el azufre, ¿cierto? Y el manganeso. Veamos aquí cómo cambia. Veamos cómo cambia. Entonces el azufre pasa de ser más 4 a ser 4, 6, o sea, 6 más, ¿ya? Por lo tanto, 4 a 6 aumentó su estado de oxidación, por lo tanto se oxida, ¿ya? El manganeso pasó de ser 7 más a ser 2 más, ¿ya? Por lo tanto, pasó de 7 al 2, ¿ya? Entonces, esta cuestión se reduce, ¿ya? Se hace más negativo en el fondo. Se hace más negativo el azufre se oxida y el manganeso se reduce. Perfecto, ¿ya? Bien, en eso no hay duda. Veamos entonces, planteemos las semireacciones. Planteemos las semireacciones, ¿ya? Aquí está planteada, ¿ya? ¿Por qué lo puse yo ya escrito? Para ir avanzando un poquito más rápido, porque si me detengo a hacer esto, ¿cierto? Es como perdemos mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que si yo dije que esta se oxida, entonces viene siendo mi semireacción de oxidación. Bajo mi reactante, aquí es el mismo reactante, es igual aquí al producto, el sulfato, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Esa es la semireacción de oxidación. Y la semireacción de reducción, bajo este reactante, ¿cierto? Y bajo acá mi producto, ¿ya? Entonces, MnO4 menos es igual a Mn2 más. Y esa es mi semireacción de reducción, tal cual las bajo, no hago ningún cambio. Y ahora puedo determinar los agentes, ¿cierto? Los agentes, ¿cierto? Si este que se está oxidando, entonces es mi agente reductor. Y este que se está reduciendo es mi agente oxidante, que es lo que usted nota acá. Agente oxidante, agente reductor. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer en los ejercicios que le envié. ¿Dudas con eso? Sí, sí, me lo pueden enviar hasta hoy, ¿ya? Sigo, entonces. El último para ser más redundante, ¿cierto? En esta parte. Vuelvo y les digo, tenemos una reacción, ¿cierto? En donde tenemos reactantes y productos. Debemos ver, ¿cierto? Cuáles se oxida y cuál se reduce, entonces tenemos que evaluar, ¿cierto? Los estados de oxidación. Para el azufre sólido, tenemos un estado de oxidación de 0, porque la regla nos dice que es así. Para el ácido nítrico, tenemos estado de oxidación del nitrógeno 5 más. ¿Se fijan? Que está con rojo y los que están con verde no varían. Son el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Pasando al producto de estas dos moléculas. ¿Ya? Para el primero, que es un ácido, ¿cierto? Tenemos que el azufre varió a 4 más. ¿Ya? Y para la segunda molécula, segundo compuesto, ¿cierto? El nitrógeno varió a 1 más, ¿ya? Por lo tanto, me puedo dar cuenta que los que varían son el azufre y el nitrógeno, ¿ya? Entonces, el azufre varió pues, el azufre varía de 0 a 4 más, ¿ya? Se hace más positivo, ¿ya? Se hace más positivo, su estado de oxidación aumenta, por lo tanto, usted define que se oxidó. Bien, ¿ya? Aumentó el estado de oxidación, por lo tanto se oxida. En el caso del nitrógeno, es lo contrario, ¿ya? Pasó de 5 más, pasó a 1 más. O sea, de 5 de la tabla, ¿cierto? Pasó al 1 más, por lo tanto se
disminuyó y vamos a definir que ese átomo en esa molécula se reduce. ¿Ya? Se reduce. Entonces, cuando yo hice este análisis, entonces ahora puedo plantear mis ecuaciones de semirreacción. ¿Ya? Semirreacción de oxidación, el S, ¿ya? Es igual a H2SO3, todo completo. ¿Por qué insisto que tiene que bajarlo completo? Porque después vamos a ver la otra parte de esto y vamos a usar todo, los signos, los números chiquititos, los números grandes, todo, ¿ya? Cuando hablemos de equilibrar. Se nos complica un poco la cosa. Entonces, la semirreacción de oxidación, tenemos ese solito, ¿cierto? Pasando un ácido. Y la reducción, ¿cierto? Es el ácido pasando, ¿cierto? A un óxido. Aquí tenemos, ¿cierto? El ácido pasando a este óxido. Bien, ya planteó sus semirreacciones. Ahora lo que queda, ¿cierto? Es ver cuáles son los agentes. Los agentes, ¿cierto? Como les dije antes, la semirreacción de oxidación, ¿cierto? Tiene el agente reductor y la semirreacción de reducción tiene el agente oxidante. ¿Ya? Eso es todo. ¿Dudas con eso? ¿Siguen habiendo dudas? ¿O ya podemos terminar la tarea que les di?